No cierres los ojos, algo antiguo despierta en tu sangre. No respires fuerte, la noche escucha tus latidos y responde. Parte 3. ¿El secreto de la sangre real, ADN extraterrestre? Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas. Imagina un linaje que no solo cuenta historias, sino que programa destinos. Hay nombres que se heredan como coronas y otros como contraseñas. Si existiera una ingeniería del espíritu, ¿no podría también haber una ingeniería de la carne? ¿Y si ciertos milagros activaran un código oculto? ¿Y si la genética fuese una biblioteca donde alguien dejó marcas al margen? Dicen que la sangre escribe en tinta invisible. La tradición persiguió una copa, un grial, pero hay quienes susurran que el verdadero recipiente es el cuerpo. Entonces surge un detalle inquietante, el factor RH negativo, rareza que no encaja en la genealogía común. ¿Herencia no humana? Pregunto, no decreto. ¿De dónde salió ese negativo que rechaza al positivo como si defendiera un linaje que no admite intrusos? ¿Por qué ciertos apellidos acumulan más casos, como si un río secreto protegiera su curso? Los evangelios muestran a un niño anunciado por luz y palabra. ¿Metáfora, o transferencia, tecnología que reescribe la carne sin herirla? Si el verbo crea, ¿por qué no podría reconfigurar? Piensa en la sombra que cubre a María, los antiguos la llamaron espíritu, tal vez era el modo humano de nombrar un proceso inaceptable sin poema. ¿Y si el RH negativo fuera, en algunos, eco de aquella sombra, rastro de un visitante que firmó su presencia en la sangre? Madres con RH negativo han necesitado sueros y barreras, como si el cuerpo recordara una ley, no mezclar reinos. ¿Y si esa incompatibilidad fuera el guardián de un pacto? ¿Y si el rechazo no fuera odio, sino protocolo? Crónicas discretas hablan de familias reservadas, de bodas concertadas, de escudos con estrellas y triángulos. Heráldica o diagrama. En criptas se guardaron colgantes con 3 puntos y una línea, y detrás del metal, inscripciones, Temán, Parán, Sion. En márgenes de libros aparecen números como frecuencias, intentando sintonizar una voz en la sangre. Una noche, a luz de aceite, un investigador alzó una reliquia de cristal. Era un fragmento de una copa quebrada. Dentro, una mancha seca obedeció al calor y se volvió roja un instante, como si respirara. El pulso se desordenó, el vidrio respondió con 3 golpecitos. Acercó el fragmento a una gota de su sangre y la gota se negó a tocarlo, curvándose como una brújula que rechaza el norte. RH negativo, pensó, y el miedo le tomó la nuca. El rumor lo llevó a un archivo. Tras un muro falso halló una caja sellada, 3 puntos, una línea, un arco sin cerrar. Dentro, papeles finos, mapas de parentesco, listas con fechas y marcas rojas. Allí estaba escrita una palabra que dolía leer, reserva. Y al pie, una nota, mientras el arco no cierre, la sangre callará. Al fondo, un medallón de vidrio antiguo aguardaba. En el centro, un hilo oscuro petrificado. El hombre se pinchó el dedo y dejó caer una gota. La gota no mojó, quedó suspendida, vibrando, como si escuchara. 3 pulsos cortos, uno largo. El hilo del medallón respondió con un brillo ámbar y el vidrio proyectó en la pared un círculo perfecto, negro, que no aceptaba luz. El corazón del investigador sonó como campana. En el borde del círculo aparecieron líneas finísimas, como si una mano invisible dibujara un árbol genealógico sobre la piedra. Los apellidos se formaban solos, algunos llevaban un guión y una estrella. RH negativo, escribió la sombra. El vidrio tembló y la habitación se inclinó. Bajo sus pies la madera crujió con un compás, 3 rápidos, uno largo.
Del centro negro surgió una hebra dorada, delgada como un cabello, que hizo girar la gota como un planeta. Cuando la hebra rozó la sombra del hombre, no su piel, su sombra, el círculo pronunció su apellido verdadero, sin sonido, directamente en la sangre. Fue el instante en que supo que no estaba solo, la apertura respiró, desde dentro, una presencia levantó el rostro. El aceite chisporroteó sin fuego, la sombra se inclinó sobre él y el círculo comenzó a abrirse como un párpado antiguo. El párpado de piedra se abrió 1 centímetro y el aire cambió. La lámpara vaciló, el círculo vibró con 3 golpes y uno largo, como si recordara su ritmo. El investigador dio un paso, y la sombra dentro de la abertura hizo otro desde adentro, reflejándolo. Del borde emergió un resplandor, memoria. Tocó la gota suspendida, y ésta respondió con una espiral diminuta que dibujó, sobre la pared, un nuevo árbol de nombres. En el centro latía la señal, 3 puntos, una línea, arco incompleto. La hebra dorada descendió como aguja y unió 2 ramas que nunca se habían tocado. El sistema respiró, la madera respondió con el compás aprendido. Un verso flotó desde la grieta, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel había dejado esa llave, y ahora alguien la giraba en una cerradura de carne. ¿Y si el sello fuese sangre? ¿Y si el tiempo del fin fuese activación del linaje? El RH negativo palpitó en la muñeca del investigador como una respuesta antigua. Si llegaste hasta aquí, respira. Este canal revela lo que otros callan, misterio, terror e intriga bíblica. Dale like y suscríbete, quédate hasta el final. Conectaremos este marcador en la sangre con el triángulo y una genealogía prohibida. Habrá un enlace que muchos niegan. El brillo volvió al medallón, y la pared mostró una mesa de piedra con un cuenco sin adornos. Sobre el cuenco caían letras, vibraciones que formaban apellidos. Algunos se deshacían al contacto con el círculo, otros quedaban fijos, marcados con un guión y una estrella. El investigador comprendió que el archivo guardaba consenso, la sangre aceptaba o rechazaba nombres, como si velara su propia herencia. El resplandor recorrió el árbol hasta un nodo no dibujado. Allí, 2 líneas delgadas se cruzaron y encendieron un punto. El círculo pronunció una sílaba muda, y tras ella, dejó un hueco, como si el apellido buscado estuviera dividido en 2 mitades cautivas. Para cerrar el arco faltaba la otra mitad. Entenderá el entendido, musitó la grieta. El investigador levantó el medallón, el hilo petrificado tomó color dorado. Tocó el cristal y un frío trepó por el brazo. Vio imágenes que no sabía que llevaba, una mujer junto a un pozo, un pendiente con 3 puntos, una línea, y un arco que no cerraba, manuscritos, mapas, bodas vigiladas por ojos que no parpadean. La sombra al otro lado repitió su gesto. El verso de Isaías se deslizó como aceite, alzará pendón a las naciones y juntará a los dispersos. Las palabras se encajaron en el triángulo como si fueran piezas. ¿Y si ese pendón fuera señal biológica, no bandera? ¿Y si los dispersos fuesen portadores del mismo compás en la sangre, llamados a reconocerse cuando el espejo apareciera? El círculo se abrió otro grado y dejó ver la esquina de una mesa interior. Sobre ella descansaba un cuaderno sin título. El investigador estiró la mano, la sombra hizo lo mismo. La distancia entre ambos era un hilo. Cuando sus dedos rozaron el borde, el libro se abrió por la mitad y mostró 2 columnas en relieve. La izquierda llevaba la media palabra, la derecha esperaba la segunda mitad. Un viento ausente dejó un recorte, una fotografía, un acta de matrimonio en una aldea sin mapa, firmada con tinta casi borrada. El apellido de la esposa terminaba en la sílaba que faltaba. El corazón golpeó el compás, 3 golpes, uno largo. El triángulo latió y el arco intentó cerrarse,
pero algo lo detuvo. En el margen apareció, grabado por nadie, un signo nuevo, una cruz de 4 brazos iguales dentro del círculo. El resplandor se apagó hasta quedar en brasa. El investigador oyó pasos fuera del archivo, pasos que no tocaban el suelo. El círculo se estrechó como pupila y la abertura volvió a respirar despacio. El libro quedó abierto, las 2 columnas latiendo distinto. Faltaba unirlas, pero la llave no estaba allí. Se oyó otro golpe detrás del muro, parecía venir de la calle, como si la ciudad respondiera al triángulo. Entonces, sin permiso, la fotografía se deslizó y cayó dentro de la abertura, desapareciendo en la sombra como tragada por un pozo que esperó siglos para beber. Aquí. El golpe en la calle no fue ruido, fue cita. La abertura respondió con un suspiro y el medallón se enfrió, como si hubiera entregado memoria. Entonces, desde la pared, una frase se imprimió en la luz: el Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Salmo 87 versículo 6 cayó como un sello sobre el triángulo. Registro, nacimiento, pertenencia. ¿Y si ese conteo fuese genético, no nacional? El árbol de nombres, todavía abierto en 2 columnas, recibió el versículo como llave. La izquierda palpitó con la media palabra, la derecha mostró un hueco con forma de sílaba. El círculo soltó un hilo de luz que bajó hasta el borde del libro y se detuvo sobre la fotografía desaparecida, como señalándole el camino de regreso. El investigador entendió, el registro exigía testigos y la ciudad respondió a la frecuencia. Afuera, en la esquina, 3 faroles parpadeaban con el compás viejo. La abertura enseñó, por primera vez, su profundidad. No era túnel, era archivo. Filas y filas de mesas de piedra se perdían en penumbra líquida. Encima de cada mesa brillaban cuencos, sobre algunos flotaban gotas rojas o doradas. Las doradas eran menos y latían más. Junto a ciertas mesas había marcas con el signo RH negativo. ¿Herencia no humana? Pregunta que muerde. Tal vez era protocolo, tal vez algo sin lenguaje. La voz sin garganta dijo: cierra y sella. Daniel volvió como eco, e Isaías: alzará pendón, y juntará a los dispersos. El triángulo giró y el arco se esforzó. El investigador acercó el medallón, la hebra dorada salió a su encuentro y tocó su sombra. El frío trepó de nuevo, con dulzura extraña. Desde el interior una mesa se encendió y proyectó un árbol de latidos. Algunos nodos coincidían con el compás de 3 golpes y uno largo. Las coincidencias construyeron un puente entre el apellido de la fotografía y el del investigador. El arco, a punto, tembló. La ciudad golpeó otra vez, como si oyera el llamado. Una puerta lejana se abrió y dejó entrar aire nocturno con olor a lluvia. En el umbral apareció una mujer con un pendiente. El metal reflejó 3 puntos y una línea. Traía el mismo pulso en la muñeca. No se dijeron nombres, el archivo los pronunció. La media palabra de la columna izquierda saltó a la derecha como un pájaro que reconoce su rama. El triángulo ardió, el arco se cerró, y hubo sombra espesa, no ausencia, exceso. Algo se había completado, pero lo completado abría otra puerta. El medallón vibró con urgencia. En el borde del círculo apareció un símbolo nuevo, una hélice mínima, dibujada con puntitos de luz, que giró sobre sí misma y se detuvo formando el antiguo signo. No era adorno, era firma viva. El archivo parecía decir que el puente no era mítico, era molecular. Y que algunos pactos viven escondidos en la hebra. La mujer dio un paso. El RH negativo en su historial, anotado alguna vez como problema médico, latió como permiso.
El cuenco proyectó una gota dorada en equilibrio. Bastaba una palabra para que cayera. Nadie la dijo. Porque la voz sin garganta habló primero, no temas. Y el archivo repitió la frase en murmullo de metal, como viento en órganos antiguos. El triángulo se encendió una última vez y el arco quedó pleno. El libro se cerró sin tocarlo. La pared devolvió la fotografía. Ahora tenía tinta nueva, el apellido entero, imposible de leer, sin embargo, comprendido. La gota dorada osciló y no cayó, se integró en el aire. La abertura expiró y el círculo se volvió espejo. En él no vieron rostros, vieron futuros. Futuros que exigían decisión, entrar o retroceder, aceptar la pertenencia o convertirla en superstición. Aquí te miro. ¿Qué harías si la pared pronunciara tu nombre verdadero? Si tu sangre respondiera al compás antiguo? Déjalo en los comentarios, comparte tu testimonio o tu teoría, y dale like y suscríbete para seguir desenterrando este mapa que late. No ofrecemos tronos, ofrecemos preguntas que no aceptan dormir. El resto lo decide tu latido. Busca la luz con coraje, ella reconoce la sangre que no se rinde.